Buenas tardes, mi nombre es Eddie Víquez Murillo, funcionario de la Intendencia de Transporte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. En esta oportunidad presentaremos la charla explicativa correspondiente a la propuesta de fijación tarifaria ordinaria de oficio del servicio de autobús en la ruta 308, descrita como Turrialba, Colorado y viceversa, operada por la empresa Madrid y Mata S.A. Esta propuesta se tramita en el expediente ET 042-2024. En primera instancia, es importante aclarar que este espacio no corresponde a la audiencia pública. Es un espacio contemplado para explicar la propuesta tarifaria y aclarar dudas que surjan al respecto. Cualquier duda o consulta que se presente en torno a esta propuesta puede ser remitida al correo electrónico consejero@arecep.go.cr como máximo el lunes 5 de agosto de 2024. Estas dudas o consultas serán evacuadas a más tardar el lunes 12 de agosto de 2024. Toda la información de esta propuesta tarifaria está contenida en el expediente ET 042-2024, el cual puede ser consultado de forma física en las oficinas de la ARECEP en Huachipelín de Escazú o su versión digital ingresando a la página web www.arecep.go.cr. Como antecedentes tenemos que el título habilitante fue otorgado a la empresa Madrid y Mata S.A. como permisionaria de la Ruta 308 mediante el acuerdo 7.1.18 de la sesión ordinaria 75-2021 del 30 de septiembre de 2021 de la Junta Directiva del CTP. Posteriormente, el 4 de julio de 2023, se aceptó el informe correspondiente al estudio técnico de cantidad de pasajeros movilizados de la Ruta 308. En marzo de 2024, el Intendente de Transporte instruyó a las áreas de regulación económica y apoyo legal de la Intendencia de Transporte la elaboración de un informe técnico preliminar con una propuesta de fijación tarifaria ordinaria para la Ruta 308. Luego, en julio de 2024, se trasladó al Intendente de Transporte el informe preliminar IN 189, correspondiente al estudio tarifario de oficio para la Ruta 308. El 17 de julio se publicó en la Gaceta número 131 la propuesta tarifaria de oficio. El 26 de julio se realiza entonces la charla explicativa de esta propuesta tarifaria. El 14 de agosto de 2024 está programada la audiencia pública, la cual se realizará bajo la modalidad virtual. Hasta el 13 de septiembre de 2024 tiene la Intendencia de Transporte plazo para resolver el estudio tarifario. Ahora bien, ¿por qué se realiza este estudio tarifario de oficio? En primera instancia, tenemos que es una facultad de la ARECEP mediante el artículo 30 de la Ley 7593. Adicionalmente, se dispone de un estudio técnico de cantidad de pasajeros movilizados. El memorándum 287 acogió dicho informe de estudio de demanda para la ruta 308. Y por último, tenemos que esta es una ruta que no cuenta con tarifa autorizada por la ARECEP. Sobre el cálculo de la tarifa, en términos generales podemos decir que la tarifa se obtiene de sumar los costos fijos, los costos variables y la rentabilidad asociados a la prestación del servicio público y se dividen entre la cantidad de pasajeros mensuales que se movilizan en una ruta en particular. En cuanto a los costos, tenemos que los costos dependerán de las variables aprobadas por el CTP en cuanto a recorridos, distancias, cantidad de horarios o frecuencias, cantidad de unidades y la clasificación de las unidades. Otras variables externas como los salarios, el valor de las unidades, el precio del combustible, tipo de cambio, tasa de interés. Y luego el cálculo se desarrolla con base en el modelo tarifario vigente aprobado por la Junta Directiva de la ARECEP, correspondiente a la resolución RJD 035-2016 y sus modificaciones.
En cuanto a las variables definidas por el CTP, tenemos que en el acuerdo 3.4 de la sesión ordinaria 68-2019 de octubre de 2019 se aprobó la distancia y el recorrido de la ruta 308, correspondiente a Turrialba, Colorado y viceversa, con una distancia por carrera de 8,50 kilómetros. Según este acuerdo, la totalidad de la ruta se encuentra asfaltada. En cuanto a los horarios, en ese mismo artículo de esa misma sesión se autorizaron las frecuencias horarios de esta ruta. A partir de la metodología tarifaria se obtiene que en promedio el operador debe brindar 248 carreras al mes. En cuanto a la flota autorizada, tenemos que en el acuerdo mediante oficio CTP-DT-DAC INF 466-2024 se establece las unidades autorizadas para brindar el servicio público. Y en el oficio CTP-DT-OF 334-2024 la clasificación de esas unidades. Tenemos que en la ruta están autorizadas 2 unidades que en promedio tienen una antigüedad de 13 años. Las 2 unidades fueron clasificadas como montanas por el CTP y en promedio el valor de esas unidades es de 82.196.345 colones. De acuerdo con la cantidad de unidades que tiene autorizada la empresa en todas las rutas de autobús, esta empresa se clasifica como pequeña, ya que tiene entre 6 y 15 unidades. Aquí es importante aclarar que para la clasificación de empresas se toma en cuenta todas las unidades que tenga el prestador en todas las rutas de autobús, no solo en la ruta 308. En cuanto al costo del estudio de calidad, se toma el último estudio de calidad que se encuentre vigente y aprobado por la Junta Directiva del CTP, el cual corresponde al acuerdo 7.1.15 de la sesión ordinaria 9-2024 de marzo de 2024. De acuerdo con las facturas presentadas, se reconoce un costo de 329.583 colones. En cuanto a la rentabilidad del capital invertido en terrenos, para este cálculo tarifario no se consideran ninguno de los inmuebles, ya que a pesar de que la información fue solicitada al prestador, este no cumplió con lo solicitado. Referente al pago electrónico, esta ruta aún no cuenta con unidades en las que se haya implementado el sistema de pago electrónico sin PTP, de modo que no corresponde realizar el reconocimiento tarifario de estos rubros. En relación con las variables obtenidas de otras instituciones, tenemos los salarios mínimos aprobados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que son los que se presentan en la diapositiva, para choferes, chequeadores y mecánicos, según el decreto ejecutivo 44.293-MTSS, el cual estableció los salarios que comenzaron a regir en enero de 2024. En cuanto al precio del combustible, de acuerdo con las tarifas aprobadas por la ARECEP, se considera el promedio del semestre anterior a la audiencia pública, en este caso el semestre anterior a la elaboración del informe preliminar, sería del 1 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024. El promedio del precio del litro del diésel para este periodo corresponde a 629,33 colones. El tipo de cambio considera el promedio de los 6 meses anteriores a la audiencia pública o de la elaboración del informe preliminar. En este caso, se considera un promedio de 516,96 colones. Tasa de interés obtenida de la publicación del Banco Central, se toma el dato puntual que esté vigente al momento de la audiencia pública. En cuanto al informe preliminar, la tasa de interés vigente correspondía a 10,12%. Para las reglas de cálculo tarifario tipo 1. Para las reglas de cálculo tarifario tipo 2 se utiliza la tasa que está establecida por la ARECEP, que es el 11,81%. Considerando las variables explicadas, tanto las definidas por el CTP como las obtenidas de otras instituciones, se aplica el modelo tarifario vigente. En cuanto a la determinación del volumen de pasajeros, la metodología vigente establece la prioridad de los diferentes mecanismos para obtenerlo. En primera instancia,
el sistema de conteo de pasajeros o barras, según los datos que remite el prestador al ARECEP. En caso de disponer de estos datos, deben someterse a un proceso de validación. Las estadísticas mensuales que reporta el prestador al ARECEP, que de disponerse de ese mecanismo, debe someterse a un proceso de validación. Un estudio de demanda aceptado por la ARECEP o aprobado por la Junta Directiva del CTP con no menos de 3 años desde su aceptación u aprobación. Y en última instancia, la demanda aproximada, en caso de no disponer de alguno de los mecanismos anteriores. Para el presente caso, se disponen de las estadísticas mensuales remitidas por el prestador a la ARECEP y además se dispone del estudio técnico de volumen de pasajeros aceptado por la ARECEP. Entonces, el mecanismo utilizado en este estudio tarifario es la validación de las estadísticas mensuales con base en este estudio de demanda aceptado por la ARECEP. A partir de lo explicado anteriormente, se procedió a realizar la validación de las estadísticas remitidas por el prestador con base en el estudio de demanda aceptado por la ARECEP. El dato reportado por el prestador de pasajeros por carrera sí fue validado, a partir de un intervalo de confianza que se ubicaba entre 39,69 y 61,09 pasajeros por carrera. El dato reportado por el prestador correspondía a 47,91 pasajeros por carrera. A partir de las carreras autorizadas mensualmente, se multiplican estos datos y se obtiene entonces que el volumen de pasajeros a emplear en esta propuesta es de 11.873 pasajeros al mes. Tenemos entonces, en resumen, estas son las principales variables consideradas en la propuesta tarifaria. Algunas de ellas serán actualizadas al momento de resolver. Tenemos entonces un volumen de pasajeros de 11.873 pasajeros al mes, una distancia por carrera de 8,50 kilómetros, 274,84 carreras por mes, 2 unidades autorizadas, un tipo de cambio de 516,70 colones, precio promedio del diésel de 629,33 colones, una tasa de rentabilidad tipo 1 de 10,12%, para las reglas tipo 2 de 11,81%, el valor promedio de cada autobús que ronda los 82 millones de colones y una flota con una edad promedio de 13 años de antigüedad. A partir de lo anterior, tenemos entonces la propuesta tarifaria que consiste en establecer la tarifa para esta ruta, Turrialba, Colorado y viceversa, por un monto de 410 colones para el pasajero regular. Y dada su distancia, de acuerdo con lo que establece la legislación vigente, el adulto mayor no pagaría el pasaje. En relación con el análisis de corredor común, la Junta Directiva del CTP estableció que la ruta 308 comparte tramos geográficos con la ruta 347 y la 354. A partir del análisis, según la metodología tarifaria vigente, se determinó que estas rutas, la 347 y la 354, son rutas cortas, cuya distancia de viaje es menor a 25 kilómetros, al igual que la ruta 308, de modo que no corresponde ajustar ninguna ruta por corredor común. Como les indicaba previamente, algunas de las variables podrán o deberán ser modificadas al momento de resolver. Por ejemplo, el valor del autobús y los costos asociados al autobús podrá verse afectado si alguna de las unidades no cuenta con la inspección técnica vehicular al día al momento de resolver. La tasa de interés para reglas tipo 1 deberá ser actualizada también al momento de resolver porque se debe considerar la tasa que esté vigente al momento de la audiencia pública. Adicionalmente, como parte del proceso de audiencia pública, podrán surgir eventos, documentos nuevos o insumos adicionales que no hayan sido contemplados en la propuesta inicial y que tengan o puedan tener algún impacto en el resultado tarifario. Para finalizar esta charla explicativa, se les recuerda que toda la información de esta propuesta tarifaria está contenida en el expediente ET 042-2024, el cual puede ser consultado de manera física en las oficinas de ARECEP o de manera digital en la página web de la institución.
En cuanto a las dudas o consultas, deben ser enviadas a más tardar el 5 de agosto de 2024 al correo electrónico consejero@arecep.go.cr. En caso de requerir alguna asesoría o información adicional, puede ser solicitada al consejero del usuario de la ARECEP al correo consejero@arecep.go.cr o al teléfono 8000-27 37 37. Se les recuerda que la audiencia pública virtual está programada para el miércoles 14 de agosto de 2024 a las 5:15 de la tarde. En la pantalla se les muestra cuál es el enlace para poder participar de esa audiencia pública virtual. Ese enlace también consta en la convocatoria de la audiencia pública que fue publicada en la Gaceta y en 2 diarios de circulación nacional. Esperamos que este espacio haya sido de utilidad para comprender la propuesta tarifaria presentada por la ARECEP.